Dios les siga bendiciendo, hermanos. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Qué hermoso cuando Dios nos deja sentir su presencia. No sé tú, pero creo que es muy bello el sentir la presencia de Dios, hermanos. Es un privilegio que tenemos. Y pues ojalá, hermanos, ojalá y la aproveches, ojalá y estés consciente del compromiso que es decirse hijo de Dios. Pues hoy quiero compartirte el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 22. Le vamos a dar lectura hasta el versículo 28. Dice la palabra de Dios: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Para que estemos acordes con el pasaje, acababa de hacer un gran milagro Jesús. Acababa de alimentar a 5,000 hombres, dice la Escritura. Más súmale los niños, más súmale las mujeres. Los historiadores dicen que habría aproximadamente mínimo 15,000 personas. Bueno, Jesús se fue a predicar al campo y lo siguieron todas estas personas. Y como ya era noche, pues tuvieron hambre y dijeron: ¿de dónde les vamos a dar de comer? ¿Sí? Los discípulos pues dijeron: y aunque compremos 200,000 pesos hoy en día, van a alcanzar a lo mejor para comprar pan para que coman todos estos, ¿no? ¿Sí? Pero alguien dijo: mira, alguien tiene ahí unos panes de cebada y también tienen 2 pececillos. Y el Señor dice: bueno, recuesten a la gente y vamos a orar. Y surgió el milagro a tal grado que sobró mucho alimento de donde no había. Comieron todas las personas, comieron estos 5,000 varones y todos los que estaban ahí. Entonces, dice la palabra que el Señor, Él pensó, Él miró más allá y dijo: estos van a venir y van a querer hacerme rey.
Entonces, mandó a sus discípulos, dice la Escritura en otro pasaje, Mateo 14:22, puedes leer la misma historia, y ves cómo él manda a sus discípulos a que se vayan en la barca, y él se va a orar al monte, al cerro se va a orar. Y dice que cuando ya los discípulos iban en las barcas, en la barca, él se le aparece caminando en el mar, aparece caminando en el mar. Y por ejemplo el evangelista Mateo dice que venía una gran tormenta, hubo una gran tormenta y las olas meneaban muy fuerte la barca. Y Jesús va caminando, se les aparece y llega hasta ellos y calma la tempestad, ¿sí? Bueno, esa es la historia para llegar a este momento que acabamos de leer, ¿sí? Él les dice, ya cuando estaban del otro lado, pues ya vieron a Jesús ahí. Pero él, fíjate, no les dice, ay, qué bueno que me siguieron, qué bueno que vinieron, qué bueno que se dignaron a acompañarme. No, dice, ustedes me siguen, ¿sí? Porque vieron, comieron del pan, ¿sí? Dice, y quedaron satisfechos, quedaron llenos, ¿sí? Pero, dice, eso no es lo importante. Fíjate lo que les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, esfuércense, pero no en lo material. Esfuércense en lo que los va a llevar a una vida eterna. Esfuércense en aquello que realmente les va a traer provecho a sus vidas, ¿sí? Sí, la comida como quiera, esa en un día a lo mejor puede venir en abundancia, otro día a lo mejor puede haber escasez, pero la comida que a vida eterna permanece. Y luego les dice, fíjate, la cual, o sea, la comida que a vida eterna permanece, el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. A esta palabra, ¿qué le dan por respuesta esta gente, toda esta gente? Imagínate la multitud y de pronto el Señor Jesús les dice esto. ¿Qué le dice la gente? Le hace una pregunta que hoy en día, pues muchos la hacen, ¿no? Pero esta pregunta, le dicen, bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Sí. Una pregunta que, pues, la gente siempre hace, por diferentes motivos. Una, puede ser porque desconoce lo que está preguntando. Pero estos a lo mejor era por falta de fe. Estos a lo mejor porque tenían incredulidad en su vida, ¿sí? Pero hay otros que lo hacen con alevosía y ventaja. ¿Para qué? Para llegar a un objetivo, ¿sí? Para llegar a un propósito por cualquier medio. O sea, ellos le estaban diciendo, a mí dime cómo le hago para obtener esa vida eterna, para poder lograrlo. Era lo que ellos estaban tratando de hacer. Hoy, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un trámite vehicular, vamos, hoy en día, que se va a hacer, que en estos meses es cuando se regularizan los carros y se sacan placas y se paga tenencia y todo. ¿Qué hace la gente? Cuando no quiere formarse, busca una alternativa. Hay personas que se dedican a estar formadas y te ceden el lugar por una módica cantidad, ¿ah? Y así un trámite burocrático cualquiera que me digas en gobierno,
siempre hay una alternativa para llegar a ese propósito. ¿Sí? Hoy en día necesitas conocer algo o buscar hacer algo. Por ejemplo, a veces han salido problemas en la casa de plomería o de luz o de albañilería. ¿Qué hago? Pues oprimes una tecla y te aparece cómo hacerlo, ¿verdad? Te aparece un video cómo hacer las cosas. Sí. Te facilita la vida. Y la gente está acostumbrada a que se le facilite la vida. La gente quiere objetivos, quiere llegar a objetivos, a metas, pero por el lugar más fácil. A mí dime cómo poner en práctica las obras de Dios y lo hacemos. ¿Sí? O cuánto cuesta y llegamos a ese objetivo. ¿Verdad? Por eso el Señor Jesús les decía: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ellos pensaron, entonces hay que buscar un camino fácil, un camino que no se nos complique tanto, pero que podamos obtener esa vida eterna. Pues hoy, con la ayuda de Dios, quiero compartirte esto y que Dios sea el que realmente hable a nuestra vida, a mi vida y a tu vida también, hermano, persona que nos acompaña, ¿sí? Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Dios, por bendecirnos tanto, Señor, por permitirnos estar en este lugar, Señor, por darnos vida, por darnos salud, Señor, por darnos el aire que necesitamos, Señor, el sol, Señor. Padre, esta mañana, Señor, queremos que tú nos hables, Padre. Como decía el Salmo 78, Padre, déjanos oír tu voz, Dios. Déjanos oír tu voz, Señor, principalmente a mí, Señor, para que pueda estar atento, Señor, a tu palabra, Señor. Para que pueda estar atento, Señor, a lo que requiere tu obra, amado Dios. Padre, ayúdanos a entender, Señor, que esa obra de la cual tú estás hablando, Padre, tú ya trazaste el camino, Dios. Tú ya nos dijiste cómo, Señor. Nada más ayúdanos a entenderlo, Señor. No simplemente en la mente, Señor, sino en el corazón también, Señor. No simplemente intelectualmente, Padre, sino, amado Dios, ayúdanos a llevarlo a la obra, Señor. A nuestras vidas, Señor, que podamos ponerlo en práctica en nuestra propia vida para poder compartir a aquellos que necesitan conocer de ti, Señor. Aquellos que necesitan un encuentro personal contigo, amado Dios. Padre, en tus preciosas manos nos ponemos, Señor, esta mañana, sabiendo, amado Señor, que tú estás presente. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Entonces, ¿qué le dijeron? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahora, no fueron los únicos que le preguntaron esto. No fueron los únicos que tenían a lo mejor esa duda, esa incertidumbre de saber más acerca de la vida eterna o de poner por obra lo que acababan de escuchar. Hay otro ejemplo en Mateo 19. Mateo 19. Mateo 19 en el versículo 16, ¿sí? En el versículo 16, una historia muy conocida, la del joven rico, ¿sí? En el versículo 16 le dice entonces dice, vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Sí? Este hombre, este joven, en otro pasaje, en el pasaje paralelo de Marcos, de Lucas,
Dice que llegó ante Jesús y se inclinó, se hincó ante Dios, ante Jesús. Pero la pregunta fue la misma: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Sí. O sea, él también quería saber: a mí dime cómo le hago. A mí dime cómo le hago para llegar a ese objetivo. Sí. Ahora, sabía de una vida eterna, sabía que había una salvación. Conocía que había una salvación, pero él quería llegar sin tanto problema. Él quería llegar lo más rápido posible. ¿Sí? Aquí no podemos decir que a lo mejor ignoraba la palabra, no. Él conocía a Jesús, ¿sí? Y conocía el camino de salvación, a tal grado de que si tú lees la historia completa, te darás cuenta que él conocía los mandamientos, él conocía la ley de Dios, él sabía de lo que le estaba hablando a Cristo Jesús, ¿sí? Y él se justificaba. Cuando le dice el Señor Jesús: mira, los mandamientos estos tienes que guardarlos. Dice: no, Señor, esos desde mi juventud los he guardado. ¿Sí? O sea, los 10 mandamientos, dice: no, esos los conozco, esos los vivo, esos los pongo en práctica. Eso es lo que le estaba diciendo. Dice: desde mi juventud los he guardado, o sea, desde su niñez. ¿Sí? Y el Señor Jesús, con un simple ejemplo, con el primer mandamiento, le tumba sus otros 9 mandamientos que él obedecía. ¿Sí? Porque el primero dice: no tendrás dioses ajenos. Y él amaba mucho sus riquezas. Él tenía como ídolo sus riquezas. Por eso fue que no podía entrar al reino. Porque tenía muchas propiedades. Porque tenía mucho dinero, el cual le impedía hacer la voluntad de Jesús. ¿Sí? Y hay otro ejemplo más. Estamos en la introducción, hermanos. Hechos 16. ¿Sí? Ahorita entramos de lleno al tema. Hechos 16. Otro ejemplo muy conocido y que muchos en algún momento de la vida lo tomamos para nosotros y luego tristemente vemos que no se cumplió. Hechos 16, versículo 31. ¿Sí? No, 30, perdón. Sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién era este? Era el carcelero de Filipos, era el que cuidaba, ¿sí? A Pablo y a Silas. Pablo y Silas habían llegado a esta ciudad, estaban predicando en el nombre de Jesús, la gente se alborotaba, la gente se arremolinaba para escuchar el mensaje de Dios y las autoridades no lo permitieron. Entonces los tomaron, ¿sí? Los golpearon y los llevaron hasta lo más profundo de la celda, dice. Pero a medianoche Silas y Pablo se pusieron a cantar, a alabar a Dios. Y dice que de pronto vino un terremoto y donde todas las cadenas y las puertas de la celda se abrieron para todos los presos. Y al ver esto, el encargado principal, el carcelero, dice que tomó su espada y se iba a matar. Y Pablo lo ve y le grita: no lo hagas, aquí estamos todos, nadie se ha ido, aquí estamos, ¿sí? No te hagas ningún mal. Y al ver esto, prende la luz. Y al ver que nadie se había ido, él pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él sabía
que esos hombres eran de Dios. Él sabía que todo esto que había acontecido fue un medio de gracia para que él y su familia de él, ¿sí? Porque la promesa es para él, ¿sí? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y los discípulos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿sí? Ahora, es una promesa que por los siglos se ha tomado y muchos la tomamos, ¿no? Pero ¿por qué no se cumple en muchos de nosotros? ¿Por qué no se ha cumplido, hermanos? Porque la promesa en ese momento era para el carcelero, hermanos, y tú la ves cumplida enseguida. Esa promesa se cumplió en el carcelero, a tal grado que enseguida se bautizaron, ¿sí? Él y toda su familia, ¿sí? Entonces, este hombre no conocía de la salvación, pero al ver la gloria de Dios, al ver lo que había hecho, pues él sabía que tenía que hacer algo, ¿sí? Y estaba dispuesto a lo que se le dijera, a lo que se le pidiera, ¿sí? Bueno, esa es la mentalidad. Te puse estos dos ejemplos porque es la mentalidad del ser humano para llegar a un objetivo hoy en día. Hoy en día esto está muy presente porque muchos creen que a través de las obras se llega al cielo. Muchos creen que a través de las obras se llega a Dios, se encuentra la vida eterna, cuando no es así. No es así porque la palabra lo estipula, lo ha dicho, está escrito. Aquellos que escudriñamos la palabra de Dios nos damos cuenta que no es por obras, ¿sí? Mira, vamos a ver este último ejemplo, Mateo 7. Y son citas que tú conoces muy bien, que tú has escuchado y se predican en otros lugares, ¿sí? Mateo capítulo 7. 21 al 23, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate, aquí nos deja ver que las obras, ni la religión, ni el obedecer a estos mandamientos que en muchos grupos religiosos ponen, puedes obtener la vida eterna, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas personas, si te das cuenta y si tú te comparas con ellas, a lo mejor muchos de ellos han hecho mucho más que los que estamos aquí. Porque yo te preguntaría, ¿tú algún día has profetizado? ¿Tú algún día has echado fuera un demonio? Sí. ¿Algún día has hecho un milagro? Pues no, ¿verdad? Si algún día viste algún milagro, pero fue a través de Cristo Jesús. Fue en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, estos llevaban un paso más adelante que muchos, ¿sí? Pero muchos lo hacen por cumplir. Y lo hacen por cumplir con aquellas peticiones que te hace la denominación. ¿Sí? Hay un ejemplo muy claro en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿por qué no llegó a ser salvo? Dice que después de la tribulación muchos judíos van a ser salvos. Pero ¿por qué cuando Jesús vino no fueron salvos? Romanos 3.
Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20. ¿Sí? 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué Dios les dio la ley a los judíos? Para que conocieran cómo estaban delante de él, en qué le estaban ofendiendo, para que vieran que sus acciones, sus actitudes estaban mal delante de él. ¿Sí? Este fue un ejemplo del pueblo de Dios, ¿sí? Pero que nos muestra que a través de la vida religiosa, a través de guardar la ley, no se puede ser salvo. ¿Sí? La ley no fue dada para justificación, sino para conocer el pecado. Como hoy en día, por ejemplo, aquellos que manejamos sabemos que el semáforo, cuando ya tiene un color, te está anunciando qué es lo que tienes que hacer. Está regulando el paso. Es una ley, y si tú te pasas en ámbar o en rojo, ¿qué va a traer? Va a traer una consecuencia, ¿sí? Va a traer una multa. ¿Por qué? Porque sabes que es infracción a la ley de este estado y de la República Mexicana, ¿sí? Entonces, a través de ella conocemos cómo regular nuestro paso por las carreteras. Ahora vamos a Romanos 9, en el versículo 30 y 31. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿no la alcanzó? 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. A ver, Israel iba detrás de una ley que había sido dada, ¿sí? Pero que en su momento no les hacía salvos, no les hacía hijos de Dios, porque su confianza estaba en guardar esa ley, no en confiar, no en tener fe en Dios, ¿sí? Y cuando vino el Mesías, pues nunca miró esa fe en el pueblo judío, ¿sí? Y ellos no encontraron esa fe que justificara su vida o que pagara su vida, su pecado a través de guardar la ley. No hay una sola ley que te lleve a guardarla para que pagues tu pecado, ¿sí? Pablo en Gálatas 2, versículo 16, les aclara cómo llega la salvación. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, Pablo está aclarando aquí, mira, no importa que guardes la ley de Moisés, no importa que guardes la ley que a lo mejor en otra iglesia conociste, en otra denominación, esos requisitos que te pusieron, ¿sí? Tú aceptas al Señor Jesús, ven y te bautizamos, ven y ya eres hijo de Dios, ¿sí? No importa todo el ritual que te hayas aprendido, ¿sí? Aquí Pablo les está aclarando,
eso de nada sirve, ¿sí? No es justificado por las obras de la ley o por las obras de la religión, le pudiéramos cambiar, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, dice, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la religión, no por las obras de la carne, no por las obras buenas que pudieras hacer, ¿sí? Sino por la fe en Jesucristo. Bueno, pero esa fe tiene que ser una fe activa, una fe que se vea, una fe que realmente pongas por obra la palabra de Dios. No tiene que ser esa fe pasiva, esa fe que te lleve a estar años y años en la silla y no se vea ese cristianismo, ¿sí? Porque las obras, dice Pablo en Efesios 2:9, que para nada, ¿sí? Esas obras ya las puso Dios. Esas obras dice que ya las dio Dios para que tú camines por ellas. ¿Cuándo? Cuando estés preparado, cuando estés capacitado para caminar, Dios va a ponerte la obra por la cual tú vas a caminar. Porque la salvación viene por gracia, dice Efesios 2:8. ¿Sí? Es por gracia, no es por obras. Las obras vienen después de que tú te has convertido. ¿Sí? Porque la salvación es un regalo de Dios, hermano. La salvación es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. ¿Sí? Y no somos salvos por obras, sino para obras, para poder reflejar toda la misericordia de Dios en tu vida y que los demás la vean. ¿Sí? El árbol, cualquier árbol frutal, no tiene vida por los frutos, tiene vida por la raíz. ¿Sí? Los frutos vienen después, pero primero es la raíz fuerte. Bueno, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Es por fe. Este es el requisito principal para hacer la obra de Dios, la fe en Jesucristo. De hecho, volvamos al pasaje que tomamos como base. ¿Qué les contesta Cristo a su pregunta? ¿Qué debo de hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué les dice Jesús? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Imagínate su sorpresa, imagínate su asombro cuando el Señor Jesús les dice esto. Sí. Porque ellos pensaban que por hacer cosas, por ser buenas personas, por llevar a cabo la ley o por llevar a cabo las obras que en las iglesias ponen, en los movimientos ponen, ¿sí? Hoy tristemente mucha gente engañada cree que es por obras. A ver, hermanita, es que te toca hacer el talento esta semana. Aunque no seas cristiana, de todos modos ponte a vender, hermana. De todos modos ponte a hacer esto, ponte a hacer aquello, ¿sí? Cuando el Señor Jesús les dice, no, mira, esta es la obra de Dios. La obra de Dios es que primero creas en el que Él ha enviado. O sea, a Jesús. ¿Sí? Ese es el principal requisito para la obra de Dios. Creer. Creer para obedecer. Creer para estar atento a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 23. Primera de Juan 3, 23. ¿Sí? Y este es su mandamiento, que oremos en el nombre de su Hijo Jesucristo. No, ese es 3, 23. Y este es
su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Cuál es el mandamiento? Primero que creas, ¿sí? Que creas en qué, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y luego que nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado, ¿sí? Entonces, esta es la fe que te lleva, primeramente, a reconciliarte con Dios, a ponerte a cuentas delante de Dios. En otras palabras, que te lleva a arrepentirte de la vida vacía y vana que llevas, ¿sí? Y que te lleva a creer en Jesús como el único medio de salvación para poder hacer la obra de Dios, ¿sí? Que te lleva a entregarte a Dios sin restricciones, hermano. Sin que, no tengo tiempo, tengo que trabajar los domingos o esto y lo otro. No, hermano. Cuando tú crees en Jesús, ves que el beneficio es mucho mayor estar al lado de Cristo Jesús que el caminar sin Él, ¿sí? Y enseguida, después de que ya miraste todo eso, Dios te va a ir mostrando las obras en las cuales tú tienes que caminar. ¿Por qué? Porque ya las preparó. Y son obras que tú puedes hacer. Si no las haces es porque no quieres, ¿sí? Entonces la salvación es primero, los frutos vienen después de la salvación. Pero la gran pregunta es, bueno, si esto fuera realidad o si esto es realidad, ¿por qué la gente no se salva, hermano? ¿Por qué la gente pasa años y años en las iglesias, en las congregaciones, perdidas ahí? Números capítulo 21. Versículo 4, Números 21, 4. Dice la palabra de Dios de esta manera. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, ¿sí? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido, y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Fíjate, ellos habían visto la gloria de Dios, cómo los había sacado de Egipto, cómo los había rescatado de su vana manera de vivir que estaba en esclavitud. Acababan de ganar una guerra que hace días habían tenido. Habían visto cómo Dios había entregado al cananeo en sus manos y lo habían destruido. Y de pronto salen de un lugar del monte Hor, ¿sí?, para rodear la tierra, dice, y se desanimó el pueblo. ¿Cuántas veces ha llegado el desánimo a tu vida, hermano? ¿Cuántas veces en tu caminar como cristiano, como cristiana, has sentido desánimo? ¿Has sentido que a lo mejor ya no puedes caminar? Que a lo mejor ya no quieres seguir el camino de Dios. Y ellos lo sintieron, dice que se desanimó el pueblo.
Pero en lugar de mirarse a sí mismos para examinarse, para ver cómo estaban delante de Dios, ¿qué pasa? Le vamos a echar la culpa a otro. Yo pequé, pero la culpa la tienes tú. Yo pequé, pero la culpa la tiene ella. Yo pequé, pero la culpa la tiene mi esposa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos se fueron en contra de Dios. ¿Sí? Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Sí? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para que muramos en este desierto? No hay agua, no hay pan. Y la verdad, dice, nuestra alma, fíjate bien, nuestra alma dice, ya tiene fastidio de este pan tan liviano que nos da. No trabajaban para conseguirlo, Dios se los daba del cielo, ¿sí? Nada más lo tenían que recoger. Y todavía así le reclamaron a Dios, le reclamaron a Moisés. Y murieron miles y miles de gentes por este acontecimiento. Pero Dios en su misericordia le dice, mira, ¿quieres que perdone a este pueblo? ¿Quieres que este pueblo tenga una oportunidad? Bueno, hazte un asta, ¿sí? Y en figura de serpiente, levántala. Imagínate esa asta, ¿cuántos metros tenía? Para que de cualquier lugar del pueblo se pudiera ver, pudieran mirarla. Aquel que le picaba la serpiente nomás miraba el asta y Dios lo sanaba. ¿Sí? Vivía, seguía viviendo. Hoy, ¿por qué? ¿Por qué muchos no han encontrado esa salvación? Hoy, ¿por qué muchos no hacen la obra de Dios? No ponen en práctica las obras de Dios. ¿Sabes por qué? Porque como en aquel tiempo Jesucristo tenía que ser, Dios tenía que ser visto, y es un prototipo de Cristo Jesús. Porque ahora vamos a Juan. A Juan capítulo 3. ¿Sí? Juan capítulo 3, versículo 14. Dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué hoy en día mucha gente sigue muriendo? Por ser picados por el pecado. ¿Por qué hoy en día mucha gente sigue yéndose al infierno? Sí. Porque Cristo no es levantado. Porque Cristo no ha sido levantado en sus vidas. Porque es necesario, dice la palabra de Dios, que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y sabes a quién se lo estaba diciendo estas palabras? Se le estaba diciendo Cristo Jesús a un gran maestro de la palabra, a un gran maestro de la ley. Le estaba argumentando esto, le estaba diciendo esto. Acababa de hablar con Nicodemo, le acababa de decir que era necesario que él volviera a nacer. Y él, un anciano ya, un adulto mayor, le dice: pero ¿cómo es posible que yo pueda volver a nacer? ¿Cómo es posible que yo pueda entrar una vez más al vientre de mi madre? Dice, ese es el problema, le dice Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que es nacido de carne es. El que es nacido de carne, carne es, dice. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice, y esto no lo pueden entender. Tú que eres maestro no lo puedes entender. Pues mucho menos los que a lo mejor no leen la palabra. Mucho menos los que no oran. No van a poder entender
parte de esta palabra. ¿Por qué? Porque es necesario que Cristo sea levantado. ¿En dónde, hermano? En tu vida, hermana. En tu vida, hermano. En tu vida es necesario que sea levantado, que reflejes el carácter de Dios, que reflejes las obras que Jesús anduvo haciendo en esta tierra, que camines como Él caminó en esta tierra. Pero ya es tiempo de que reflejes esas características en tu vida, ¿sí? Es necesario que Cristo Jesús sea levantado en tu casa. En tu casa, para que los que te ven, ¿sí?, realmente vean que ahí habita Dios. Es necesario que Cristo sea levantado en tu casa para que sea un pedazo de cielo donde la gente quiera estar, donde la gente quiera llegar a ese hogar. Pero si llegan y están peleando, pero si llegan y no se habla el esposo con la esposa, pero si llegan y están peleándose los hijos. Y muchas veces por eso el varón o la mujer no les gusta estar en su hogar. ¿Sabes por qué? Porque es puro problema, porque Dios no está ahí. Por eso es necesario que Cristo sea levantado ahí en tu casa. Ya es tiempo. Es necesario que tu colonia tenga la oportunidad de conocer a Dios. Que sepan que hay un Dios. Que sepan que hay un Dios que les quiere dar vida eterna. ¿Sí? Es necesario que este estado también sepa que tiene una oportunidad delante de Dios, que Dios puede alcanzarlo con su misericordia. Pero ¿cómo lo va a alcanzar? Si aquellos que conocen la Escritura, que conocen la palabra, no quieren hacer la obra de Dios. Es necesario que este país, hermano, tenga una esperanza, o hay una esperanza. Ahorita todo el mundo ya está la esperanza de decir, no, si llega Xóchitl va a duplicar las pensiones. No las va a quitar. Si llega fulana de tal va a hacer esto. Si llega el otro, bueno, va a haber educación. Y empiezan a escuchar promesas y promesas y promesas. Yo te preguntaría, ¿cuánto has mejorado de 6 años a la fecha? ¿Cuánto mejoraste? ¿Sí? Ya tu economía ya está muy alta, ya tienes casa, carro, ya tienes un buen trabajo y son las mismas promesas de hace 6 años, hermano. Y hace 6 años yo veía, y algunos también de aquí, que iban a los mítines de López Obrador, que iban a mirarlo, que iban a seguirlo. Y la confianza sigue estando en este mundo, en el hombre, en las cosas materiales, pero la confianza no está en Dios. Que no sabes que toda autoridad, no hay autoridad dada en la tierra si no ha sido de parte de Dios. ¿Sí? Pero la confianza ahí está. Y es tiempo de que Cristo sea levantado en este país. Es tiempo que Cristo sea levantado ahí en tu trabajo. ¿Cuántas veces lo hemos mencionado? A lo mejor nadie sabe que eres cristiano. ¿Sí? Es necesario que tú seas esa luz ahí donde hay pura oscuridad. Es necesario que en esa escuela a la cual asistes vean que tienen una oportunidad delante de Dios. No sea que hasta que pase una desgracia, hasta que pase algo, es cuando vamos a querer hacer algo. Es necesario que en cada familia representada aquí o que tú representas a tu familia, tú seas ese instrumento para buscar esa unidad familiar. Para que tú seas el instrumento que Dios use para tener un acercamiento entre esas familias. Hay familias muy numerosas aquí y tristemente
no queremos tomar ese rol. ¿Sí? No quiere ser ese instrumento que Dios use. ¿Sí? No, es que cada quien ya cada quien escogió su camino. No, es que si tú conocieras a mi familia, no, son bien duros de escuchar. ¿Sí? Pero ¿cuánto te has dado por ellos, hermano? ¿Cuánto has a ese borracho, a ese adúltero que es a lo mejor tu primo, tu hermano, lo has invitado a comer? ¿Cuándo le has puesto de tu bolsa para que él, a ver, vente a comer, para que te acerques a él? ¿Cuándo lo has hecho, hermano? Por eso el Señor Jesús le decía a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuándo? Hoy, hermano. ¿Sí? Hoy. Y le dice por qué, fíjate, vamos a seguir leyendo Juan 3, versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Con este propósito le estaba diciendo Jesús, es necesario que Cristo sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Sí? O sea, al mirar la cruz, al mirar ese adúltero, ese pecador, ese ladrón, ese vicioso, al mirar la cruz, puede encontrar una oportunidad de cambiar su vida. Y ahí está la vida eterna, hermano. Sí. Pero ¿por qué no? Porque Cristo no es levantado en nuestras vidas. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando tú miras a la cruz, cuando tú miras ese amor que tuvo para ti y para mí, cuando tú alcanzas a mirar todo ese amor que Dios tiene, es la obra más maravillosa de Dios. Dios nos amó y se desprendió de lo que más quería. Y nosotros no queremos desprendernos de nosotros mismos. No queremos morir al yo, quiero seguir en mi egoísmo, quiero seguir en mi yo personal. ¿Sí? Pero cuando tú alcanzas a entender la obra más maravillosa que Dios ha hecho, es amarte, es darte a su Hijo. ¿Sí? Y te lo dio no para que Él venga y te ajusticie, porque muchos dicen, no, pues es que ahí nada más condenan, ahí. No, fíjate, el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No, es que ahí prohíben esto, es que ahí te dicen esto, te dicen el otro. No, hermano, los que te reprueban, los que te reprenden son tus obras. Son tus actitudes, son tus acciones. Eso es lo que te aparta de Dios. Porque Él no vino, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sí. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la fe que te tiene que llevar a creer, a entregar tu vida. Porque de nada sirve que conozcas mucho de palabra, porque de nada sirve que has escuchado mucho. Pero realmente nada más hay dos clases de personas en las iglesias, hermano. ¿Sí? Unas que sí creen, unas que sí tienen fe y otras que son incrédulas. Porque no creen. Porque su fe no les lleva a obedecer. Y esas son incrédulas, hermano. ¿Sí? ¿Pero por qué no creen? Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras son malas. ¿Cómo son tus obras, hermano? ¿Cómo son tus obras? Yo preguntaría. Bueno, es que yo sí creo, pero a mi manera. O sea, si nos podemos dar este permiso, aquel otro, ¿sí? ¿Sí? Pero cuando viene la luz y te hace mirar cómo estás, ¿sí? Cuando viene la luz y te confronta. Cuando comparas tu vida a la luz de la palabra y dice que viene la luz, pero ¿por qué? Porque sus obras son malas. Versículo 20. Sí. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Tú practicas la verdad? Si hay sinceridad en tu persona, ¿sí? ¿No tienes temor que Dios ilumine tu vida? ¿Que Dios saque a la luz todo lo que tienes guardado? O sea, en otras palabras, que te hagan un examen. ¿Sí? Concluimos en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Palabras del Señor Jesús, palabras de Cristo Jesús, porque el Señor Jesús nunca se puso por encima de Dios. El que cree en mí, dice, no cree en mí, sino en el que me envió, o sea, en Dios. ¿Sí? Dios es el que lo envió, ¿para qué? Para salvar al mundo. Dice, y el que me ve, ve al que me envió. Porque las obras que Dios hace, Dios amó tanto al mundo, y Jesús amó tanto al mundo, que Él puso su vida, dice, yo no me la quitan, dice, yo la pongo. ¿Sí? Entonces, yo, la luz, dice, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, los que tienen a Jesús no caminan a tientas, saben por dónde van. ¿Sí? El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El propósito de Cristo en su primer venida no era juzgar a este mundo, sí, porque Él claramente está diciendo, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar a este mundo. Pero, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ¿tiene quien le juzgue? ¿Quién? La palabra que has escuchado.
La palabra que tú has escuchado hoy, la palabra que le decíamos al principio en el Salmo 78, ¿qué decía? Pueblo mío, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Y estas palabras son de Cristo Jesús, las que salieron de su boca. Son de Cristo Jesús. Por eso estamos concluyendo con ellas. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hoy la has escuchado, ¿sí? El Señor Jesús decía, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Tú puedes escudriñar todo el mensaje, tú puedes escucharlo nuevamente. Si crees que es de parte de Dios, no te tardes al llamado que Dios te está haciendo. No te tardes a lo que Dios ha hablado esta mañana, porque el que rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue, dice. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? Cuando estés delante de Dios en el día postrero. ¿Sí? Pues démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Padre, ahora yo te ruego que la grabes en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Que seas tú, amado Dios, con cada uno de los hermanos, de las personas que hoy están aquí, Señor. Que seas tú, amado Dios, ministrando sus almas, hablándoles, Dios, Padre, porque esta palabra que tú nos has hablado, Señor, ella nos va a juzgar en el día postrero por lo que hayamos hecho, Señor. Si realmente creemos en ti, como dice tu palabra, Señor, que no estemos como aquellos que hicieron la pregunta, que hicieron esa pregunta y te la hicieron directamente a ti. ¿Qué debo de hacer para poner en práctica las obras de Dios? La obra es esta, ¿sí? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Sí? Gracias, Dios, porque no pides imposibles. Tú únicamente pides lo que dice tu palabra. Y todo lo que tenías para nuestra vida, ya lo has dicho a través de tu palabra. Ayúdanos a estar atentos a ella, Señor, y podamos, amado Dios, poner en práctica la obra de Dios en nuestra vida. Gracias, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén.